Buenas tardes y bienvenidos al taller del uso beneficioso de hongos en la agricultura, la primera parte. Me refiero a la primera parte porque la segunda parte vamos a continuar mañana, aunque esto debería ser visto como un solo taller, pero lo dividimos en dos partes para que pues, fuera más cómodo para ustedes. Como saben, estos talleres dependen de mucho del internet y de diferentes condiciones, así que si se cayera el live durante la transmisión en algún momento, pues no duden en buscarlo de nuevo en la página del Servicio de Extensión Agrícola Cataño Bayamón o en la página del Servicio de Extensión Agrícola oficial. Recuerde también que estos talleres se quedan grabados en ambas páginas para que usted pueda pues revisarlos, verlos nuevamente e inclusive compartirlos con algún compañero que crea que le pueda interesar. Primero que todo, quiero aprovechar y presentarme, ya que como sé, estos talleres online muchas veces pueden ser un poco fríos y distantes, pues trato de presentarme un poco para que conozcan con quién están pues, participando. Yo soy el agrónomo Gustavo Rodríguez, yo soy el agrónomo del Servicio de Extensión Agrícola en Cataño y Bayamón. Un poco de mi trasfondo educativo, yo estudié 2 bachilleratos en el Colegio de Ciencias Agrícolas en Mayagüez. El primero fue en horticultura y luego terminé el bachillerato en protección de cultivo, que es el que pues trata sobre manejo, control, prevención de plagas y enfermedades, ¿verdad? Luego me enamoré mucho de ese tema y me mudé para España, donde hice una maestría en manejo integrado de plagas en la Universidad de Lérida, ya en Cataluña. Actualmente desde el 2015 soy el agrónomo del Servicio de Extensión Agrícola, como les estuve mencionando en Bayamón y Cataño, con nuestra oficina ubicada en Cataño. Y recientemente pues soy estudiante ahora doctoral del programa de ciencias ambientales en la Ana Geméndez, donde estoy comenzando un proyecto en un laboratorio de la Universidad de Puerto Rico, que vamos a estar estudiando plagas agrícolas, ¿verdad? Trata sobre la dinámica poblacional del lepidóptero, un poco más específico que eso, pero es para que conozcan un poco que pues con eso estaré trabajando. Quiero mencionarles que en este taller se van a mencionar marcas y algunos productos comerciales. Esto no es un endoso ni ningún tipo de apoyo ni recomendación, tanto mía como del Servicio de Extensión Agrícola, sino más bien es para que de una forma educativa y didáctica ustedes, pues agricultores y personas que están interesadas en el tema, pues sepan qué tipo de productos existen en Puerto Rico para que usted pues haga su análisis más profundo y decida cuál es más funcional para su producción agrícola, ¿ok? Para que conozcan, este taller viene como parte de una serie de talleres que he estado dando sobre el manejo integrado de plagas. Dimos uno sobre bacterias beneficiosas en la agricultura, que es muy parecido a este, pero en vez de hongo, pues trabajamos con productos a base de bacterias. Es muy interesante, recomiendo que lo busquen en la página aquí, en la parte de videos, donde aún lo pueden ver y lo vean con calma, porque hay muchos productos que a lo mejor usted ha escuchado antes, que son microbiológicos, pero yo no los voy a mencionar porque no son a base de hongos, sino son a base de bacterias. Estuve también dando uno sobre estrategias de control biológico para agricultores. Eso se refiere al uso de insectos, ácaros, nemátodos, el uso básicamente de animales para controlar plagas en fincas. Es un taller muy interesante y también está grabado en nuestra página. En la parte de videos lo pueden conseguir y lo pueden ver con calma, darle play, darle pausa. También estuve a final de año, preparé un taller sobre el uso sustentable de plaguicidas, que en ese taller yo enseño cómo usar correctamente los plaguicidas, cómo usarlos de la manera más segura tanto para el medio ambiente como para el consumidor y para los empleados de la finca. Un taller bastante interesante e importante, ¿verdad? Esto incluye a los productos orgánicos, aunque usted piense que yo solo trabajo con productos orgánicos, yo no necesito ese taller, pues realmente hay muchas maneras de equivocarse, uno utilizando insecticidas orgánicos o fungicidas orgánicos, así que les recomiendo como quiera, pues que visite el taller porque pues ahí hablo de las dosis, de cómo se formulan, en qué situaciones utilizar un producto versus otro, cómo minimizar los daños ambientales. Así que hay muchas cositas que a usted como agricultor sustentable o agricultor ecológico pues le puede interesar, ¿ok? Voy a hablar rápido sobre los objetivos de qué yo quiero que ustedes se lleven hoy, pero probablemente vamos a discutir más cosas de lo que voy a mencionar. Hoy vamos a cubrir el tema de las micorrizas en la agricultura. Vamos a ver qué beneficios tienen estos hongos en las plantas y también vamos a conocer bastante o hasta cierta profundidad
las peculiaridades del uso, ¿verdad? Cómo utilizarla en la agricultura, qué cosas yo debo conocer y que debo estar pendiente. Esa es la parte más, la parte de las micorrizas es la parte más extensa de hoy, pero luego vamos a cubrir el hongo Trichoderma marcianum, ¿verdad? Que es un hongo que se utiliza como fungicida en la agricultura. Vamos a conocer cuál es su mecanismo de acción, o sea, cómo funciona, ¿verdad? Porque cuando usted habla de cualquier producto para controlar plagas o enfermedades, usted tiene que ser un producto que científicamente se sepa, aquí es que actúa, de esta manera es que funciona, ¿verdad? No puede ser así algo superficial, sino que los científicos ya tienen que tener probado de esa manera, y así es que nosotros sabemos que lo podemos recomendar o no. Y también pues vamos a hablar un poquito sobre las peculiaridades del uso de este producto en la agricultura. Si usted está aquí para los créditos del Colegio de Agrónomos, bienvenido y gracias por apoyar siempre a nuestros talleres. Eh, hay varias maneras, hay una sola manera. Usted tiene que buscar en nuestra página el enlace de Dropbox o en el email que compartió el Colegio de Agrónomos, el enlace de Dropbox para que consiga el examen, que ahí están las preguntas, ¿ok? Si no quiere hacer eso, en el próximo slide yo le pongo las preguntas, así que vaya buscando su celular o para darle print screen a la pantalla para que pueda guardar las preguntas. Tiene que contestarlas correctamente, ¿verdad? Y tiene que enviármela a mi mail contestada, que ahí está el email. Digo correctamente porque si me las contesta mal, yo le voy a responder que está mal, que la contestación está mal y la tiene que arreglar. O sea que yo las leo toditas y con detalle. Agradezco también, compañeros, que no se copien el examen. Yo sé que hay agrónomos que son parejas, que son compañeros de trabajo y ven el taller juntos, pero al momento del examen envíen sus respuestas únicas porque las leo y me doy cuenta, ¿ok? Nuestro taller es gratis, pero el Colegio de Agrónomos pues cobra por los créditos, así que luego de contestar las preguntas, yo me voy a comunicar con el Colegio de Agrónomos y le digo quién contestó correctamente y ellos allá pues proceden a facturarle los créditos. Pero como pues, obviamente, como es importante, los talleres del Servicio de Extensión Agrícola como este son gratis. Aquí están las preguntas para los agrónomos. Son 4, pero es que son 2 del taller de hoy y 2 del taller de mañana. Las que están en negrilla son del taller de hoy. Como quiera, los créditos es por los 2 talleres, ¿ok? No puede coger uno solamente, porque de nuestra parte esto realmente hoy y mañana sigue siendo parte del mismo taller. Las preguntas relacionadas a hoy son, mencióname 4 beneficios que ofrecen las micorrizas a las plantas y a los sistemas agrícolas. Y entonces quiero también que nos mencionen 4 mecanismos de acción del hongo Trichoderma marcianum en la reducción de patógenos, o sea, cómo funciona ese producto, cómo funciona ese hongo. Pero mencióname 4 mecanismos de acción. Las otras 2 preguntas pues se las explico para el taller de mañana. Ok, pues vamos a comenzar. Estoy contento porque este taller pues le dediqué muchísimo tiempo y creo que es un tema que es muy interesante para diferentes tipos de agricultores, así que espero que les sea útil. Lo primero que quiero que conozcamos es que existen diferentes clasificaciones de micorriza. Vamos a ver la foto. Micorriza es un término, ¿verdad?, general con el que se conocen a estos hongos. Pero dentro del mundo de las micorrizas existen varios grupos. Ustedes pueden ver los de la izquierda, que son las ectomicorrizas. Ecto significa externo, ¿verdad? Y micorriza. O sea que estos son unas micorrizas que no penetran las células de las raíces. Hay otro grupo grande de micorrizas que son las del medio, ¿verdad? Que es lo que se llaman las endomicorrizas. Aquí es que nosotros vamos a estar ubicándonos durante el taller. ¿Por qué? Porque dentro de las endomicorrizas, usted mira el bracket y usted puede ver que hay 3 tipos de micorrizas, ¿verdad? La que vamos a estar estudiando es la de la izquierda, las micorrizas arbusculares. Estas son las micorrizas más importantes para la agricultura, porque son también las más comunes y las que mayor efecto tienen en las plantas, ¿verdad? Los otros grupos de endomicorrizas, como la ericoide y la orquidiácea, son bien específicas para esas familias. La familia ericoide son unos tipos de árboles y las de orquídea, pues para la orquídea y solo algunas, o sea que estas son muy específicas. Nos vamos a estar enfocando en las micorrizas arbusculares, ¿verdad? Cuando usted busque casi siempre literatura de micorrizas para la agricultura,
le adelanto que el 98% de la literatura se va a estar refiriendo a esto. O sea que cuando vean esta sigla AM, se refiere a Arbuscular Mycorrhizae, que es la micorriza más común en la agricultura, y la que pues básicamente cualquier producto que usted compre de micorriza es la que ese tipo de micorriza va a incluirla, ¿ok? Muy bien, micorrizas arbusculares, ¿qué significa esto? Pues mira, primero que son un hongo, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando de hongos. Son hongos que naturalmente habitan en el suelo y hacen simbiosis, ¿verdad? Con aproximadamente el 80% de las plantas vasculares. Aquí refiriéndonos específicamente ya a las micorrizas arbusculares. Una cosa bien importante es que el hongo, ¿verdad? Las micorrizas arbusculares necesitan de la planta para poder sobrevivir. Aunque ellas pueden sobrevivir en algún tejido que esté de algún cultivo viejo o en algunas raíces que se hayan segregado de algún árbol, ¿verdad? Pero necesita de ese tejido de las raíces para poder sobrevivir. Y una cosa muy importante que quiero que conozcan de las micorrizas es que son unos hongos asexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no busquen este tipo de mushroom en el suelo, no busquen estructuras que se vean por encima del suelo. Así que es un hongo que pues, es un poquito inconspicuo en el término de encontrarlo en el suelo. O sea que a lo mejor usted ve un hongo creciendo así en su finca que sale por una espora, un micelio bien grande, pues posiblemente eso no sea, ¿verdad? En el sentido de que no crea ese mushroom, ¿ok? Cuando decimos arbusculares, vamos a mirarnos a la foto ahora. El diagrama de la izquierda, que es la foto diagramática, usted puede ver que estas esporas germinan, y ahora vamos a ver cómo, y se adentran en las raíces, y adentro de las raíces crean unas estructuras que es lo que se llaman las arbúsculas, que en este diagrama pues son rositas y parecen como algún tipo pues como de raicita, como de erizo, que crece dentro de las células de la raíz. Esa estructura es lo que le da el nombre a estas micorrizas de micorrizas arbusculares. En la foto de la derecha podemos ver estas estructuras, pues ya una foto de microscopio, que entonces así es que se vería en vida real, obviamente pues usando tecnología de microscopía. ¿Okay? ¿Cómo ocurre? O sea, ¿cómo estas micorrizas, cómo estos hongos, primero encuentran a las raíces y luego cómo logran penetrarla y hacer esa simbiosis? Eso es lo que les quiero explicar ahora. Pues mire lo primero que pasa. Esto es como un orden. Las raíces secretan una sustancia. Eso es lo primero que sucede, ¿verdad? Que se llaman strigolactona, algunas proteínas y dióxido de carbono. Estas son las raíces de las plantas, liberan esta sustancia. Entonces, esas sustancias ayudan al hongo a identificar a las raíces. O sea que básicamente la planta tiene la capacidad de llamar o de dejarle saber a las micorrizas, oye, yo estoy aquí. También esas sustancias ayudan a que el hongo se active, o sea, se comienza a crecer y a ramificar. O sea que hay un llamado básicamente. Luego el hongo, la micorriza, libera lo que los científicos conocen como los MYC factors, ¿verdad? Y eso hace que active, cuando el hongo libera esa sustancia y activa a la planta, y especialmente activa unos genes de recepción del hongo en las raíces. O sea que primero la planta tiene la capacidad de llamar a la micorriza y la micorriza tiene la capacidad de activar su llegada en las raíces. O sea que hay una comunicación básicamente química en el suelo sucediendo. Cuando las raíces de la planta detectan estos MYC factors, comienzan a preparar una estructura de protección, ¿verdad? Para prepararse para la entrada de este hongo. O sea que las raíces se modifican para recibir a las micorrizas. Entonces, luego de eso, las hifas del hongo, o sea, las hifas de la micorriza, penetran la célula y desarrollan unas arbúsculas, que es lo que estuve mencionando, que son ese tipo de estructura ramificada dentro de las raíces. Y en esas arbúsculas es donde ocurre el intercambio de los nutrientes. Por eso es que es tan importante esta estructura. Aquí podemos ver en estos diagramas la espora desarrollándose en el suelo, logra identificar a la raíz y comienza el proceso de penetración y del desarrollo de la arbúscula. Ahora bien,
Lo primero que queremos conocer que tiene importancia para nuestro sistema agrícola. ¿Por qué la micorriza hace esto? ¿Cómo se beneficia la micorriza? Porque como yo les dije, esto es una simbiosis. Si que una simbiosis significa que ambos se benefician. Pues lo primero es que tenemos que conocer es que el hongo, la micorriza, recibe carbohidratos que fueron producidos por la fotosíntesis de la planta. O sea que recibe alimento de parte de la planta. La planta ofrece estos carbohidratos en forma de azúcares, como la sucrosa y la hexosa. Esos son los tipos de azúcares que la micorriza recibe de la planta. La planta los produce en la fotosíntesis y se los transfiere a la micorriza. Se calcula, esto es muy importante, ahorita vamos a ver por qué, que de un 5 a un 20% de todo el carbono que la planta produce en la fotosíntesis se lo pudiera entregar a la micorriza. O sea que estas plantas pues tienen un costo energético, ¿verdad? O sea, le cuesta a la planta alimentarlas, ¿ok? Y puede ser en casos desde un 5% y en algunos casos extremos hasta un 20% de todo ese carbono que la planta produce. El hongo, para que conozcan, luego lo convierte en lípidos para transportarlo y almacenarlo. O sea que esos carbonos, como conocemos, pues los lípidos son moléculas largas de carbono, pues lo va almacenando en lípido para poderlo mover dentro de su estructura y almacenarlo pues para energía. Así que se beneficia la micorriza. Esto es muy importante. Las plantas y su asociación con las micorrizas. ¿Qué significa esto? Significa que no todas las plantas dependen de igual manera de las micorrizas. Hay unas plantas que se benefician más y necesitan más la ayuda de las micorrizas y hay otras plantas que necesitan menos y dependen menos de la acción de las micorrizas. Entonces, hay unas plantas que se llaman refiriéndose a la acción con la micorriza o a la dependencia de la micorriza, son obligadas. Eso significa que ese tipo de planta o esas especies de planta necesitan de las micorrizas para poder desarrollarse. Inclusive en suelo fértil, o sea que eso significa que la planta, si no tiene la micorriza, no logra desarrollarse. Esas son las que se llaman las obligadas. Hay algunas dependientes que son facultativas. ¿Qué significa eso? Que algunas especies de plantas se benefician si las micorrizas están en el suelo, especialmente si son suelos poco fértiles. Pero si son suelos fértiles con muchos nutrientes, pues esas plantas no necesitan tanto de la micorriza. Eso es que es como lo que llamamos como un in-between, ¿verdad? Que estas son facultativas. A veces sí, a veces no, dependiendo de la fertilidad del suelo. Y hay plantas que simplemente son no micorrízicas. ¿Qué significa eso? Que en ningún tipo de situación estas especies de plantas se benefician de que haya micorriza o no. Realmente no se benefician de las micorrizas. Inclusive vamos a ver más adelante que estas plantas no micorrízicas muchas veces la presencia de micorriza les hace daño porque les cuesta, pero no tienen ningún beneficio. Y dentro de este grupo de plantas no micorrízicas hay algunos cultivos, como pueden ser la espinaca, la remolacha, el repollo, el kale, la rutabaga, el brócoli y la coliflor son algunos de los cultivos que se encuentran dentro del espectro de no micorrízicas. Aquí podemos ver una tabla que yo saqué de la investigación que aquí que queda citada, donde en esta investigación ellos hicieron un compendio, ¿verdad? Una recopilación de datos de muchas investigaciones donde se probaba cuán dependiente o cuán no dependiente a las micorrizas eran ciertos cultivos, ¿verdad? En la derecha, en la columna de la derecha, podemos ver que algunos cultivos que se benefician de las micorrizas y te lo expresan en un porcentaje, ¿verdad? Que ese porcentaje nos expresa cuán dependiente es ese cultivo a las micorrizas. Y básicamente lo que significa es cuánto mejor crece esa planta si hay micorriza. O sea que si ese número alto significa que esa planta creció pues 99% mejor cuando había micorriza en el suelo. Y esto ellos lo estudian, pues ellos cogen unos suelos y los desinfectan con diferentes técnicas, eliminan todas las micorrizas y otros suelos con micorriza y entonces ahí
ellos pueden comparar el cambio en crecimiento. Algunos cultivos que son bien altos, ¿verdad? O bien dependientes de las micorrizas son la zanahoria, el gandul, la habichuela, el maíz, los pimientos y los tomates, y el algodón, los girasoles, el sorgo. Disculpen. Estos pueden ser algunos cultivos que son bastante dependientes y se benefician mucho de la acción de las micorrizas. Hay muchos más cultivos que se benefician, y esto pues yo les recomiendo que usted busque en la literatura bajo este término, mycorrhizal dependency, y usted busca el cultivo que usted quiere corroborar. ¿Ok? Porque pues no puede traerle todo porque es demasiada información, pero esa información existe. Lo que sí está claro es que hay algunos cultivos, como los de la columna de la izquierda, que no se benefician de la presencia de micorriza en el suelo. Y pues son básicamente los que les estuve mencionando ahorita, y añadiendo otros cultivos como el trigo, la cebada y la avena, que realmente se benefician muy poco de la presencia de las micorrizas. ¿Okay? Ahora bien, cuando hablamos de micorrizas, pues como les estuve mencionando, micorrizas y el término arbuscular mycorrhiza, o sea, las micorrizas arbusculares, es un término general. Dentro de estos términos, dentro de las micorrizas arbusculares, existen diferentes especies, ¿ok? No es que una sola, hay muchas especies. Lo que sí es que debemos conocer es que usted se va dando cuenta dentro de este taller que hay algunas especies que primero son más comunes, y segundo, pues son las que típicamente tienen mayores beneficios para las plantas, ¿verdad? Pero sin duda alguna, la microflora, ¿verdad? De los suelos no es que simplemente hay una sola micorriza, así que hay mezclas de micorrizas, de especies de micorriza que interactúan con las plantas. Uno de los géneros más comunes que usted va a ver más repetido es el género Glomus, ¿verdad? Glomus vienen en diferentes especies, pero uno de los géneros que más beneficio se ha demostrado, es uno de los géneros que más consecutivamente se encuentra en los suelos, o más comúnmente se encuentra en los suelos, y es por esto que es de los más estudiados en la literatura científica. También hay otros géneros como la Acaulospora, Gigaspora también, que tienden a ser bastante comunes en la literatura. Ahora bien, yo quiero explicarles cómo se beneficia las plantas, ¿verdad? Que esto es lo que queremos, una de las cosas más importantes del taller de hoy, y una de las preguntas para el curso de agrónomos, cómo la planta se beneficia, ¿verdad? Aquí estamos viendo una foto de un cultivo que, como habíamos mencionado, es altamente dependiente de la micorriza, como el maíz. Un cultivo que fue inoculado con micorriza en la parte de abajo, y arriba un cultivo de maíz que no es que no fue inoculado, es que se sembró en un suelo que se conocía que que tenían bien poca cantidad de micorriza. Ellos lo sabían porque lo sembraron después de un cultivo no micorrícico, y cuando uno siembra un cultivo no micorrícico, como vamos a ver más adelante, las poblaciones de micorrizas se reducen. Pues es para que vean la diferencia aquí. Este es bastante notable, ¿verdad? No necesariamente siempre es tan notable, pero de crecimiento en los cultivos que son dependientes a las micorrizas. Disculpen un segundo. Gracias. Pues el primer beneficio que tienen las plantas con la presencia y la acción de las micorrizas es que hay un incremento en la absorción de los nutrientes. Esto es muy importante. Ahora voy a explicarles por qué. Lo primero que tenemos que conocer es que las micorrizas son altamente eficientes, o sea, son muy eficientes en accesar los nutrientes del suelo. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues lo que tenemos que pensar es en la cantidad de superficie que ellas tienen comparado con las raíces. Se ha calculado que en suelos que tienen alta capacidad o alta cantidad de micorriza, en un centímetro cúbico de suelo, imagínese ese volumen de suelo, un centímetro cúbico de suelo, si usted la extiende, puede haber hasta 100 metros lineales de hifas, ¿verdad? De hifas de las micorrizas. O sea que en una cantidad ínfima de suelo puede haber una cantidad extrema y grandísima de micorrizas de suelo. Así que usted puede ir pensando ya el alcance y la cantidad de superficie que pueden tener estos hongos en el suelo, más allá de las raíces.
Una de las cosas más importantes que tenemos que conocer es que el fósforo, acuérdese de eso, el fósforo y el nitrógeno son de los nutrientes en el cual las micorrizas más aportan a las plantas, especialmente el fósforo. Pero hay estudios como el que vamos a ver adelante que demuestra que hay otros elementos, algunos macroelementos y otros microelementos que también son aportados por las micorrizas. Algunos de estos son el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, el cobre y el zinc. Estos están demostrados científicamente también. Veamos la foto que tenemos aquí a la izquierda. Y usted puede ver a la derecha de la foto la raíz, ¿verdad? Y a la izquierda de la foto una partícula de suelo. Y entre medio usted puede ver la gran cantidad de conexiones y de fibras de hifas de las micorrizas. Aquí usted puede apreciar la cantidad de superficie, ¿verdad? De área superficial que hay en las hifas de las micorrizas versus posiblemente pues una raíz. O sea que es una diferencia casi exponencial. Y esto crea pues mayores áreas de contacto y mayores áreas de intercambio de nutrientes. Como les estuve, seguimos hablando, ¿verdad? Del incremento en la absorción de nutrientes, de este beneficio de las micorrizas. Como les estuve mencionando, el fósforo es la mayor aportación de las micorrizas a las plantas. ¿Ok? Esto es muy importante porque el fósforo es uno de los elementos que tiene muy poca movilidad en el suelo, así que es un elemento en el cual hace falta una ayuda hacia las plantas. Y esto pues lo hace muy inaccesible a las plantas, así que la micorriza pues aquí es que pues tiene mucha aportación beneficiosa. En los suelos tropicales como en Puerto Rico, que son altamente meteorizados por tanta lluvia y las altas temperaturas, es muy común encontrar deficiencia en fósforo, ¿verdad? Así que esta acción de las micorrizas tiene grandes beneficios en la agricultura tropical. Las micorrizas del género Glomus, como les estuve hablando ahorita de los diferentes géneros y especies, pues los de este género han demostrado tener mucha eficacia en la transferencia de nutrientes. Como vamos a ver, hay algunos géneros que tienen unas capacidades diferentes a los otros géneros de micorriza, ¿verdad? En el término de transferencia de nutrientes y de aportación de nutrientes, el Glomus es uno de los que mejor eficacia o mejor mecanismos tiene. Acuérdense de esta parte que voy a mencionarles ahora. Las micorrizas, o sea, la aportación de las micorrizas es determinante en suelos donde hay una deficiencia de fósforo. ¿Ok? Mientras más niveles de fósforo hay en el suelo, menor es la aportación de las micorrizas. O sea que las micorrizas se hacen importantes o más importantes en suelos donde hay falta de fósforo. Y se ha demostrado que mientras mayor niveles de fósforo, menor cantidad y menor acción de micorriza hay. ¿Ok? Esto se cree que es así porque la micorriza le cuesta a la planta energía. Y por lo tanto, si la planta entiende que no tiene la necesidad de invertir su energía en la ayuda que le ofrece la micorriza, pues realmente no va a gastar esa energía de esos carbonos y simplemente no va a favorecer el establecimiento de las micorrizas. Ustedes pueden aquí ya entender la profundidad y lo avanzado ya que se encuentran estas interacciones planta-microorganismo, ¿verdad? Y cómo la evolución ha ido seleccionando estos mecanismos a tal nivel que pues, hay un control por parte de la planta y por parte del hongo para mantener los gastos de energía pues bastante balanceados. Aquí quiero presentarles cómo cambia la cantidad de nutrientes que hay en las hojas, en el caso de maíz, en un cultivo donde no hay micorriza y donde hay micorriza. O sea que aquí podemos ver cómo directamente aumentan los niveles de nutrientes dentro de las hojas de la planta por la presencia de las micorrizas. En la columna de la izquierda o la del medio, usted puede ver los nutrientes, que a la izquierda se ve fósforo, potasio, calcio, en unos maíces sin micorriza. Cuando le midieron los nutrientes en microgramos por planta, cuando no había micorriza, pues por ejemplo, el fósforo que les estuve mencionando, que era el cultivo, el nutriente que más la micorriza aportaba, pues cuando no hay micorriza, en una planta puede haber 750 microgramos por planta. Pero en esa misma investigación, cuando había micorriza en el suelo, la planta tenía dentro de su hoja, o sea, dentro de su planta, aumentaba a 1340 microgramos por planta, básicamente el doble de la concentración de nutriente de fósforo
en la hoja solamente por el efecto de las micorrizas. Aquí puedes ver que esto es un efecto bastante notable y significativo. Otros nutrientes como el potasio aumentó de 6.000 en los maíces sin micorriza a 9.700 microgramos por planta ya cuando había inoculación, en los plots que había inoculación de micorriza. Otros, ustedes pueden ver, pues no es tanto como el doble, pero puede ser un tercio más grande, más de mayor concentración de los nutrientes. En el calcio y magnesio, ustedes pueden ver que el aumento es un poco menor, pero como quiera hay un aumento de 1.200 a 1.400. Ya esto es un porcentaje más bajito, qué sé yo, tal vez un 15%. En calcio y magnesio, de 430 a 630 microgramos por planta, como quiera es un aumento bastante importante, pero un poco pues, tímido comparado con el doble que aumentó en fósforo. Pero para que ustedes puedan ver de una manera concreta cómo aumentan los nutrientes en las plantas micorrízicas cuando pues, se nota el efecto de la acción de estas, ¿no? Ahora yo llegué a unas conclusiones sobre puntualmente este efecto positivo del aumento de nutrientes, ¿ok? Porque quería redondear un poco la información. Yo concluí que este efecto de aumento en nutrientes por parte de las micorrizas es muy significativo en suelos tropicales, especialmente cuando haya deficiencias nutricionales de fósforo. Aquí es que, pues básicamente el efecto de la micorriza, pues como decimos en la calle, se paga. Si usted va a corregir deficiencias nutricionales con abono, el efecto de las micorrizas será menor. Y hay muchos estudios que demuestran esto. Tú puedes tener un suelo y mientras usted más vaya aumentando los niveles de fósforo con abono, menor está siendo el efecto va a ser el efecto de las micorrizas. Y es para que usted pues conozca ese efecto, ¿verdad? Y esto es bien notable cuando son abonos de liberación rápida. Abonos solubles, abonos como el superfosfato triple o el DAP. Cuando ya son abonos de efectos más lentos, como puede ser un abono de liberación lenta, o como pueden ser las incorporaciones orgánicas como la composta, pues el efecto es menor. O sea que realmente ese shock de nutrientes rápido tiene mucho efecto sobre las poblaciones de micorriza. Entonces, la utilización de plantas no micorrízicas, o sea, plantas que no necesitan micorriza, disminuye grandemente los niveles de micorriza en el suelo. Y esto se cree que es porque como las micorrizas necesitan de las plantas de las raíces de las plantas para poder sobrevivir, cuando hay plantas no micorrízicas en el suelo, pues muchas de estas poblaciones de micorrizas van a morir, ¿ok? Mi conclusión es que esta es una tremenda herramienta para agricultores ecológicos, permacultura, agroforestería y otros escenarios en donde la aplicación de fertilizantes sintéticos no es común o no es posible o no es deseada, ¿verdad? Así que esto es lo que yo pude concluir después de toda esta búsqueda de literatura. Solamente refiriéndonos al incremento de nutrientes por micorriza, que es solo uno de los beneficios de las micorrizas. Ahora veremos otros. Ahora yo les quiero hablar del efecto de las micorrizas en la estructura del suelo. Ya esto no es tanto de la aportación de los nutrientes directos, sino qué efectos tienen las micorrizas en la estructura del suelo. Para eso, primero quiero mencionarles por encima a qué nos referimos los científicos, ¿verdad? O los técnicos cuando nos referimos a la estructura del suelo. La estructura del suelo se refiere al agrupamiento, ¿verdad?, de las partículas creando agregados, refiriéndonos a las partículas de suelo creando agregados. También se refiere cómo estos agregados se arreglan en el suelo. Para entenderlo mejor, vamos a ver la foto. En la foto podemos ver que esto es un suelo bastante saludable con muchos agregados. Hay unos agregados micro y hay unos agregados macro, que los macroagregados es cuando muchos microagregados se unen y forman estos grómulos, ¿verdad? O estos bolas o estas estructuras de suelo que tienen una solidez y que tienen una forma. ¿Qué sería lo contrario a tener una estructura de suelo? Pues visualícense un suelo que fuera como talco, que fuera como polvo. No tiene estructura. Este suelo en esta foto tiene esta estructura en manera, ¿verdad?, de agregado. Y usted dirá,
Pero Gustavo, ¿qué me importa a mí si el suelo parece talco o si el suelo tiene agregado? Pues mira, esto tiene varias ventajas para la agricultura y para el suelo. Lo primero es que los agregados y la buena estructura del suelo nos va a reducir la erosión del suelo, ¿verdad? Evita que el viento, evita que el agua con las escorrentías se lave en ese suelo y se lleven las partículas fuera de tu predio o a las estructuras subterráneas de agua. Lo otro es que la buena estructura del suelo aumenta el abasto de agua en el suelo. Si tú tienes el suelo que parece un talco, realmente llueve y esa agua se lixivia, esa agua se percola y pues realmente se pierde. Estas estructuras ayudan a que se mantenga el agua en la estructura del suelo donde se encuentran las raíces, que es lo que queremos. Entonces, que haya buena estructura reduce la compactación. Si tu suelo parece un talco, llueve, usted pasa con un tractor, usted pasa con una máquina y va a empezar ese suelo va a empezar a aplastarse. Estas estructuras funcionan como un buffer, ¿verdad? De esos equipos pesados para que el suelo no pierda esa estructura y no se aplaste. Entonces, también esta forma de agregado y de estructura ayuda a que se aumente el almacenamiento de nutrientes. Estas estructuras ayudan a que la materia orgánica se proteja, a que haya mejor intercambio catiónico y entre otras cosas. O sea que realmente la estructura del suelo es muy importante. Entonces, ¿qué tiene que ver la micorriza con la estructura del suelo? Pues ahora vamos a ver cómo mejorar. Pues mira, las micorrizas tienen la capacidad de estabilizar estos agregados, ¿verdad? Los agregados eran los grómulos que se formaban y a mejorar por ende la estructura del suelo. ¿Cómo se hace esto? Usted preguntará. Pues mira, como lo primero que tenemos que recordar es la cantidad tan grande de hifas, de micorrizas que puede haber en un suelo saludable. Esa gran cantidad de hongo y de estructuras del hongo va a liberar una sustancia y este es el encargado de hacer todo esto. Las micorrizas arbusculares, específicamente las micorrizas arbusculares, tienen la capacidad de liberar glomalina. Glomalina es un tipo de proteína, ¿verdad? Que se libera por las micorrizas arbusculares y es lo que funciona como una pega, funciona como un agente aglutinador. Como podemos ver aquí en la foto de la izquierda, está exagerado los colores, ¿verdad? Para poder entender mejor. Pero aquí se puede ver las hifas del hongo que parecen raíces, liberando una sustancia pegajosa y cómo esta está aglutinando esas estructuras del suelo, ¿verdad? Y aquí en la izquierda pues podemos ver un suelo con gran cantidad de micorriza siendo agregado, ¿verdad? Siendo agregado. Entonces, vamos a empezar primero por la foto. Vamos a ver la foto de arriba. Esto es para que usted entienda la diferencia de cómo se comporta un suelo con una buena estructura y un suelo con una mala estructura. En la foto de la izquierda, que dice organic, pero realmente eso no, olvídense de eso. Esto pudiera ser un suelo con buena estructura. Cuando está en contacto con agua de lluvia, agua de riego, pues el suelo no se pierde, no se rompe, no se lava. En cambio, cuando el suelo pierde toda su estructura o parte de su estructura, pues como ustedes pueden ver el agua está turbia porque el suelo se va a lavar, se va a ir con la escorrentía y se va a percolar también. O sea que esto aquí podemos ver los beneficios de la estructura todavía. Pues en algunos suelos, posiblemente en suelos bien orgánicos, las micorrizas son el agente aglutinador más importante. Esto posiblemente no sea tanto así en Puerto Rico, o en muchos suelos de Puerto Rico, porque los suelos de Puerto Rico son unos suelos altamente meteorizados, eso es por el efecto de la lluvia y las temperaturas, ¿verdad? Entonces, en estos suelos más meteorizados, especialmente en las zonas montañosas, como pues yo tengo acá en Bayamón, Naranjito, Corozal, el agente aglutinador más común son los óxidos de hierro y aluminio, que ellos aglutinan el suelo mediante carga electrostática, o sea que mediante ese tipo de estática que esos óxidos tienen en su arcilla, ¿verdad? Y en el tope de las moléculas, de las arcillas, disculpe, pues crean aglutinamiento. Y eso es común en los suelos meteorizados, pero en los suelos que son altamente orgánicos, posiblemente más hacia el sur de Puerto Rico y en otras áreas costeras de Puerto Rico,
las micorrizas pueden tener un efecto bastante importante en el aglutinamiento de esas partículas de suelo. Para que conozcan, pueden ver la foto aquí, esa foto que está en verde, eso es solo pues para una estrategia, una técnica para poder visualizarlo mejor. Eso es una hifa de una micorriza. Usted puede ver esas bolitas son algunas esporas de micorriza y pueden ver como una estructura que las está uniendo, que es como una pega. Eso es glomalina. Esa glomalina en grandes cantidades es la que está haciendo su efecto en la estructura del suelo. Entonces, se cree que originalmente esa glomalina, o no originalmente, la razón principal por la cual las hifas de micorrizas producen esa glomalina es para proteger a la micorriza, ¿verdad? Protegerla del ataque de microorganismos, protegerla del efecto del agua, y pues como un efecto secundario es que entonces esa micorriza aglutina las partículas del suelo. Y es porque esa glicoproteína, que es la glomalina, no se disuelve fácil en agua y se resiste mucho a la descomposición por parte de bacterias y de otros hongos. Así que realmente es como una capa protectora, pero tiene un efecto secundario en el suelo. Ahora bien, ya hemos visto dos beneficios de las micorrizas en las plantas. Vimos primero el aumento en la absorción de nutrientes y el segundo efecto que vimos fue el mejoramiento de la estructura del suelo. Aquí estamos viendo la tercera beneficio que puede tener las micorrizas en el suelo, las micorrizas hacia las plantas, y es que ayudan a defender a las plantas, ¿verdad? Tienen un efecto contra los patógenos del suelo. Ahora bien, las micorrizas está demostrado que tienen la capacidad de reducir la incidencia de ciertas enfermedades, incluyendo nemátodos, ¿verdad? Que como sabemos, pues es un organismo es microscópico también, por eso es que muchas veces pues, uno piensa en un gusano, pero pues se refiere a un patógeno. Los estudios, diferentes estudios, ¿verdad? Pero en este caso, este estudio realizado por estos investigadores en el 2001, demostraron una reducción del 50% de la población de Rhadophilus similis, que como conocen esto es un nemátodo bastante común en Puerto Rico, mediante la acción de micorriza. En este caso, la investigación fue realizada con la micorriza Glomus intraradices. ¿Okay? Ahora bien, usted se preguntará cómo la micorriza puede ayudar a las plantas a combatir patógenos. Pues son varias formas o varios mecanismos de acción. La primera es competencia. Si el espacio de la rizósfera está colonizado, ese espacio de las raíces está colonizado por los hongos beneficiosos como las micorrizas, pues no va a haber tanto espacio para el ataque de patógenos negativos, ¿verdad? De patógenos o de microorganismos dañinos. Lo otro es que como una planta que está mejor nutrida, ¿verdad? Por la ayuda de la micorriza, pues se va a poder defender mejor y va a estar más preparada para el ataque de los patógenos. La otra manera en que las micorrizas ayudan a combatir patógenos es que ellas activan lo que se llaman las defensas de la planta, ¿verdad? La presencia de las micorrizas y de otros microorganismos beneficiosos activan genes de defensa en la planta que logra cambio en las raíces, liberación de algunos metabolitos y de algunas proteínas que ayudan a la planta a protegerse. ¿Ok? Entonces, también la otra acción en la cual las micorrizas ayudan contra los patógenos es que no se sabe bien cómo o realmente por qué, pero la presencia de micorriza hace que haya mayor presencia de otros organismos beneficiosos también, como pueden ser los Plant Growth Promoting Rhizobacteria, que estos fueron discutidos en mi taller de bacterias beneficiosas. Si quieres aprender un poco de las bacterias beneficiosas, pues los invito a ver ese taller también, ¿ok? Entonces, ahí ya les discutí 4 maneras entre cual las micorrizas pueden funcionar como una defensa contra hongos de suelo. Hay unas micorrizas que son mejores logrando esto. Y típicamente se cree que es porque estas micorrizas colonizan las raíces rápido y agresivamente. O sea que si tú quieres una micorriza que actúe rápido, que colonice rápido y no permita la entrada de tipos de patógenos, ¿verdad? Que sean dañinos a las plantas. Se ha estudiado que los géneros Glomus, nuevamente, y el género Gigaspora tienen buena efectividad en el manejo de patógenos y la disminución de patógenos mediado por las micorrizas.
Estas son una lista de algunos patógenos que han sido demostrados científicamente que la micorriza han logrado disminuir o controlar, ¿verdad? Esto es sacado de una investigación por varios investigadores que la Universidad de Nueva Delhi en India, en el cual estudiaron, hicieron una recopilación de datos de diferentes investigaciones sobre cuáles hongos y cuáles patógenos han sido controlados por micorriza. Algunos de los patógenos que incluí, porque incluí los más comunes para la agricultura de Puerto Rico, los que al menos yo reconocía más, eran patógenos del género Fusarium, del género Sclerotium, Rhizoctona solani, Phytophthora, Pythium y Macrofomina, ¿verdad? Son algunos hongos que son comunes en los suelos de Puerto Rico y especialmente el género Glomus ha tenido buena capacidad de disminuir sus poblaciones, ¿ok? También la misma investigación hizo la misma compilación, ¿verdad? La misma recopilación de datos sobre qué nemátodos las micorrizas habían logrado combatir más exitosamente. Algunos de ellos, que fueron los que incluí aquí, los que también son comunes en Puerto Rico, el Meloidogine, ¿verdad? El nemátodo nodulador, Rhadophilus, Pratylenchus, Heterodera y Rotylenchus, muchos de ellos son comunes en cultivos como la piña y el plátano y el café también. Pues diferentes géneros como la micorriza, como el Glomus y la Gigaspora han tenido buena efectividad o cierto nivel de efectividad para controlar poblaciones de estos nemátodos, ¿ok? Otro beneficio, y este es el cuarto beneficio para la pregunta de los agrónomos, que las micorrizas pueden tener en las plantas o en los ambientes agrícolas, es que ellas tienen la capacidad de suprimir malas hierbas. Algunas de estas micorrizas tienen la capacidad de suprimir el desarrollo de algunas malas hierbas. Se preguntará, ¿por qué realmente esto puede pasar? Pues se cree que muchas malas hierbas no se benefician de la acción de las micorrizas y por ende, cuando son parasitadas, en este caso, por las micorrizas, les cuesta energéticamente a las malas hierbas mantener la micorriza viva, pero no reciben ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, les cuesta mucho a su desarrollo cuando hay micorrizas saludables en el suelo. Algunas micorrizas del género Glomus son las que han demostrado mayor efectividad teniendo efectos sobre las malas hierbas. Algunas de las malas hierbas que se ha demostrado que pueden ser disminuidas por el ataque o por la presencia más bien de las micorrizas son del género Amaranthus, Echinocloa, Portulaca, Polygonum y Setaria, ¿verdad? Hay muchas más, pero estas son las que yo sé que son comunes en Puerto Rico y que albergan diferentes especies en Puerto Rico. Ahora bien, usted como agricultor sustentable, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que usted debería aspirar eh, relacionado al manejo de las micorrizas en tu finca? Pues lo que se recomienda es que usted trate de preservar las poblaciones de micorrizas que tú tengas naturalmente en tu finca. Y tratar también de tener la mayor diversidad de micorrizas que se pueda en el suelo. ¿Por qué se quiere mayor diversidad de micorrizas? Pues lo primero es que diferentes micorrizas, como hemos estado viendo, ofrecen diferentes beneficios, algunos manejando enfermedades, otros aumentando la absorción de nutrientes, otros activando algunos genes en las plantas, o sea que tú quieres tener esos beneficios múltiples de diferentes especies, de diferentes géneros y cepas inclusive de micorriza, ¿verdad? Entonces también otra de las razones es que diferentes factores pueden beneficiar algunas micorrizas dentro de a otras y algunos cultivos se asocian mejor con unas micorrizas que con otras. Por lo tanto, tú quieres tener la mayor biodiversidad de micorrizas en tu finca, en vez de solo tener una o dos. Esa debe ser tu meta como agricultor sustentable. Y tú dices, sí, Gustavo, está bien, lo entiendo, pero ¿cómo lo logro? Pues ya mismito, entiendo que ahora vamos a hablar de cómo usted preservar esas poblaciones de micorrizas en tu finca. Sí, sí.
Perdón, es que no puedo ver, como estoy grabando a la vez, no puedo ver cuál es el próximo slide. Pero me imaginaba que esto era lo que venía. Entonces, ¿cómo yo preservo o cómo yo fomento las micorrizas en mi finca? Pues mira, lo primero que tenemos que conocer es que el arado es el factor que más daño le hace a las poblaciones de micorriza. ¿Ok? El arado, lo primero que pasa es que le hace daño a las micorrizas que crecen lento, porque las micorrizas que crecen rápido, tú puedes arar y ellas crecen rápido de nuevo, ¿verdad? Pero hay otras micorrizas que son muy beneficiosas, pero se tardan más en crecer, requieren más tiempo para la esporulación. Entonces, esas especies son las que se ven más afectadas. Entonces, mientras tú vas arando, tú vas beneficiando solo unos tipos de especies o un solo grupo pequeño de especies de micorriza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú mismo vas eliminando la diversidad de micorrizas que pueda haber en tu finca. ¿Ok? Entonces, también el arado va a beneficiar a las plantas que no necesitan micorriza, porque si por un lado estás destruyendo las micorrizas, las plantas como las malas hierbas que no les interesa, las micorrizas van a crecer más agresivamente. O sea que de dos maneras el arado, o de tres maneras, el arado tiene un efecto negativo en las poblaciones de micorrizas en tu finca. Así que usted puede estudiar por su cuenta algunos tipos de arado que son menos invasivos, como lo que se llama el strip tillage, o el arado minimizado, la siembra directa. Hay varias maneras de usted minimizar el efecto del arado. En esta foto, yo creo que esto es una foto donde se puede observar lo que se llama strip tillage, que es que básicamente se ara solamente donde se va a sembrar. Las partes entre medio de los bancos de siembra se dejan intactos. Entonces, en esa área que aquí se puede ver que hay restos del cultivo anterior seco, ves que no se aró. En esa área, muchas poblaciones de micorrizas pueden sobrevivir y entonces te pueden ayudar a colonizar entonces las áreas donde usted sí está sembrando porque no pierde ese inóculo completo de las micorrizas. ¿Okay? Otra manera en que usted como agricultor sustentable puede ayudar y preservar la diversidad de micorrizas en tu finca es mediante una fertilización un poco más inteligente. Como conocemos, las micorrizas son más abundantes en situaciones donde hay una fertilidad baja. ¿Por qué? Porque la planta, al ver que hay una fertilidad baja del suelo, gasta más energía en fomentar la presencia de micorriza. ¿Ok? Ahora bien, si usted va a utilizar fertilizantes inorgánicos, pues especialmente los de rápida liberación, usted tiene que tener en mente que usted va a afectar posiblemente esas poblaciones de micorrizas. Así que usted, si es un agricultor sustentable, pues en este caso, la utilización de composta, enmiendas orgánicas, estiércoles, que en este caso ya pues por la ley FISMA no se están promoviendo mucho, pero al menos de enmiendas orgánicas y composta, como pueden ver en la foto, entonces sí te va a beneficiar las poblaciones de micorrizas. ¿Ok? Otra manera que usted como agricultor sustentable puede beneficiar las poblaciones de micorrizas es mediante la selección de plantas. Las épocas de barbecho, o sea, barbecho significa dejar el predio desnudo, o sea, sin coseché y no sembré nada y lo dejé ahí sin nada. Pues esos tiempos donde no hay plantas en el predio afectan negativamente a las micorrizas, porque como sabemos, ellas necesitan de la presencia de plantas para sobrevivir. Por lo tanto, usted dejar ese suelo completamente desnudo va a disminuir las poblaciones de micorrizas. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues usted puede sembrar cultivos. No, perdóname. Otra cosa que también afecta mucho a las micorrizas es sembrar cultivos que no se asocian a micorrizas. O sea, los cultivos no micorrízicos afectan negativamente a las poblaciones de micorrizas. Inclusive, esto afecta más que simplemente dejar el suelo desnudo. Porque muchas veces se calcula que cuando tú dejas el suelo desnudo, pues hay malas hierbas, hay otro tipo de planta que crece, en el cual pues la micorriza se puede alimentar y puede sobrevivir.
Pero cuando se siembra un predio completamente con cultivos no micorrízicos, pues las poblaciones de micorrizas van a disminuir. Así que nada, no es que no se siembren esos cultivos, es que lo tenga en consideración, que trate de rotar cultivo. Cuando siembra un cultivo no micorrízico, pues luego siembra un cultivo que fomente la producción de micorrizas para que al menos haya un balance, ¿ok? Entonces, una opción para minimizar estos problemas es que cuando usted no esté sembrando un predio, en vez de dejarlo desnudo, trate de sembrarlo con plantas cobertoras, como la crotolaria, la canavalia y la mucuna, que las tres han demostrado que tienen una muy buena interacción con micorriza. Son leguminosas, así que ellas fomentan esa microflora en el suelo, y así nos aseguramos de que cuando usted vuelva a sembrar nuevamente en esos predios, la población de micorriza esté saludable, ¿ok? Así que usted como agricultor sustentable, esto es algo que usted puede tener en consideración. Esta foto que pueden ver, nos la compartió el compañero Duhamel Colón de unas siembras de crotolaria, cerca de unas plantaciones de plátano. Ahora bien, yo quiero presentarles una investigación, porque en Puerto Rico pues, se ha hecho investigación sobre las micorrizas y los cultivos. Y esta es una investigación que quiero agradecer al profesor Paul Bateman por habérmela compartido, donde el profesor Paul Bateman de la Universidad de Puerto Rico y otros investigadores de diferentes universidades como Ligia Lebron y John Lodge, son sus apellidos, estudiaron las diferentes poblaciones de micorrizas y cómo estaban asociadas a diferentes cultivares de café en Puerto Rico. Entonces ellos descubrieron o encontraron que el cultivar caturra de café es el que menos micorriza sostenía, o era el que menos interacción con micorrizas tenía, ¿verdad? Ellos estudiaban predios de café y hacían análisis de la cantidad de micorrizas que habían y la biodiversidad, y encontraron que los predios de caturra eran los que menos micorrizas tenían. Luego, los de paca y los de borbón eran los que más micorrizas sostenían. Una cosa que fue muy interesante es que coincidentemente los cultivos de caturra, de café caturra, son los que más nutrientes o los que más abonos necesitan, ¿verdad? Cuando usted lee la literatura, para usted llegar a cierta producción en un cultivar de caturra, usted necesita más abono. Así que los investigadores estaban tratando de analizar si esto era porque estos cultivares eh, no sostenían tanta micorriza y por lo tanto necesitaban más aportación de abono sintético. O sea que esto fue bien interesante. Otra cosa bien interesante es que se encontró mayor concentración de fósforo en borbón versus caturra. O sea que las plantas, los cultivares que más micorrizas sostenían, también tenían mayor concentración de fósforo en su hoja, que es lo que estuvimos hablando anteriormente. Glomus y Sclerosistis parecen ser las especies de micorriza más asociadas con café en Puerto Rico, ¿verdad? En los estudios que ellos realizaron en diferentes predios de café a través de diferentes áreas de Puerto Rico, las micorrizas más comunes eran Glomus y Sclerosistis. ¿Ok? Esto es un dato interesante. Lo que sí fue bien interesante es que en Puerto Rico ellos encontraron que había poca cantidad de micorriza en los predios, al menos en los predios que ellos estudiaron, comparado con otras investigaciones que se han hecho fuera de Puerto Rico. Ellos podían analizar que a lo mejor esto dependía o se debía a que posiblemente había alto contenido de fósforo en esa finca, y como estuvimos hablando, mientras más fósforo, menos micorrizas típicamente. Continuamos. Ahora bien, como estábamos hablando, pues varias maneras de usted preservar las micorrizas en su finca. Estuvimos hablando sobre cómo hacer el arado diferente, cómo usted, qué plantas seleccionar y cómo utilizar los barbechos para el beneficio de las micorrizas. También, ¿verdad? Para beneficiar las micorrizas, también estuvimos hablando sobre la importancia de la fertilización y de la fertilización pensada en las micorrizas. Y ahora les voy a hablar un poco sobre el efecto de las micorrizas, de los plaguicidas, el efecto de los plaguicidas en las poblaciones de micorrizas. Los efectos de los plaguicidas en las micorrizas son muy variados, muy variados.
Porque depende del ingrediente activo, depende de la dosis del plaguicida, depende de qué cultivo estemos hablando, depende de la especie de la micorriza que estemos hablando, ¿verdad? Todo eso afecta, pero voy a presentarle al menos algunas conclusiones que sí son pues bastante generales. En general, lo que son los herbicidas y las aplicaciones foliares de fungicida tienen bastante poco efecto con las micorrizas, ¿verdad? Pues porque realmente, pues, debido a los mecanismos de acción, pues no tiene mayores efectos contra las micorrizas. El mayor efecto negativo que se tiene es cuando se utilizan fungicidas de manera drench, o sea, fungicidas que sean aplicados al suelo, como en la foto que se ve aquí, o a través de los sistemas de riego. Y esto era bastante obvio, ¿verdad? Bastante esperado, porque como obviamente conocemos, las micorrizas son hongos. Si usted utiliza un hongo, un fungicida que mata hongos, pues va a tener su efecto negativo en las micorrizas. Tanto así, no tanto así cuando son foliares, pues porque no tienen mayor efecto en el suelo. Ahora les quiero presentar un poco, ¿verdad? Y un montón de estas investigaciones usted las puede conseguir especialmente cuando buscan Google Scholar, pero de cuán efectivas pueden ser las micorrizas a nivel de campo. Algunos cultivos de sorgo, según esta investigación, algunos cultivos de sorgo han aumentado su productividad entre 10% y 29% luego de ser inoculadas con micorriza. ¿Ok? Como presentamos ahorita, el sorgo es un cultivo que es muy dependiente de las micorrizas. En otra investigación, que aquí está citada, la inoculación de micorriza aumentó de 23 a 25% el rendimiento de la yuca en un suelo que era poco fértil en Colombia. Una de las cosas que debemos conocer es que la yuca es de los cultivos que son altamente dependientes de las micorrizas. ¿Okay? En Cuba, los agricultores han logrado reducir del 12 al 50% las aplicaciones de fertilizantes sintéticos mediante la implementación de micorriza. Ha sido tan exitoso que en Cuba se consiguen laboratorios de desarrollos de micorriza a nivel de toda la isla, ¿verdad? Y esto... Ay, disculpa. Ahora les quiero presentar un poco sobre si usted quiere inocular con micorrizas, ¿qué opciones hay? Aquí es donde yo presento marcas, pero como les mencioné ahorita, esto no es apoyando ninguna marca. Usted puede intentar cualquier marca que usted consiga. Muchos de los productos se tienen que conseguir por internet porque no... algunos, les voy a presentar algunos que se consiguen en Puerto Rico. Conozco algunos agricultores que los mandan a pedir otros por internet. Una de las cosas importantes de las micorrizas es que funcionan mejor cuando se inoculan temprano en el cultivo. Como les estuve mencionando, pues muchas de las ventajas dependen de que la micorriza colonice de manera temprana el cultivo. Hay algunas maneras de lograr esto. Una de las maneras es mediante los medios de siembra, ¿verdad? Cuando usted germina y usted prepara plántulas, si ya vienen inoculados con micorrizas, pues eso tiene una ventaja a largo plazo. También el coating de semilla, una estrategia que se puede considerar, especialmente con agricultores sustentables que pueden producir sus propias semillas o comprar semillas y usted hacer algún tipo de coating en la finca con un producto de micorriza y luego procede a sembrarla. Y también usted puede inocular las plántulas, digamos que usted tiene una bandeja de plántulas, entonces usted puede preparar una solución líquida y entonces inocular las bandejitas mediante algún tipo de regadera ya con el inóculo de las micorrizas. Aquí les presento un medio de siembra que viene ya inoculado con micorriza, si mal no recuerdo es del género Glomus, lo que le inoculan esta marca al menos. Aquí se pueden conseguir también, entonces, no necesariamente ya puesto en el medio de siembra, sino inoculante en polvo, que usted puede usarlo de varias maneras. Para inocular plántulas, para inocular semillas, para inyectarlo a través del sistema de riego, para preparar cánulas de aspersión y en un vivero, pues, inocular las plántulas, ¿verdad? Se consiguen este tipo de inoculante puro, básicamente para que usted lo diluya siguiendo las instrucciones. Muchas de estas son mezclas de diferentes géneros y de diferentes especies de micorriza.
Esto es otra que conozco agricultores que lo han pedido por internet y al igual que estas, pues hay muchas otras que son que se pueden conseguir y muchas de ellas pues incluyen otras cosas como esta que incluye ácido húmico y kelp y otras cositas. Conclusiones que voy a mías sobre la utilización de las micorrizas en la agricultura. Una de las conclusiones es que para mí el uso de las micorrizas es más beneficioso, o realmente no para mí, para la literatura, más beneficioso en situaciones de baja fertilidad, donde típicamente no se va a corregir con uso de abono. O sea que muchos agricultores que yo conozco que no quieren utilizar abonos sintéticos, pues esta es una herramienta muy interesante para que la analicen para su finca. Una cosa que se conoce es que las cepas nativas del hongo son más eficaces y están mejor aclimatadas, ¿verdad? Y lo otro es que uno debe tratar de elegir qué especie de micorriza utilizar dependiendo del beneficio que usted quiera. Y pues yo mencioné algunas especies y algunos de sus beneficios, pero definitivamente en la literatura hay mucha más información que lo que yo les traje aquí hoy. Otras conclusiones es, para usted preservar sus micorrizas naturales o nativas en la finca, recuerde minimizar el arado, minimizar o utilizar inteligentemente los fertilizantes sintéticos, tratar de no utilizar fungicidas a estilo drench o a través del sistema de riego y minimizar, dejar las plantas, los predios sin ningún tipo de plantas, porque ya sabemos que esto tiene un efecto sobre las micorrizas. En mi opinión, la del agrónomo Gustavo Rodríguez, la utilización de micorrizas es una herramienta muy valiosa para agricultores ecológicos que no dependan o que no quieran depender de abonos sintéticos realmente. Ahora bien, recuerde que estos talleres se quedan grabados, ¿verdad? Que usted puede verlos con calma y repasar toda la información que quiera. Ahora les voy a presentar el hongo, ya acabamos el tema de las micorrizas y ahora quiero presentarle otro producto o otro hongo que es beneficioso para la agricultura. Y hoy vamos a estar hablando del Trichoderma harzianum, que es un fungicida microbiano, o sea que es un hongo que controla hongos. Esto es muy interesante, ¿ok? El tricoderma es un hongo que habita también naturalmente los suelos, ¿verdad? Naturalmente, el tricoderma parasita a otros hongos que habitan también en el suelo. Aquí podemos ver algunas fotos de cómo se ve en su estructura en microscopio y cómo se puede ver una placa Petri pues, con unas colonias del hongo Trichoderma harzianum. La literatura ha hecho muchas investigaciones con este hongo y hay buena literatura de estos productos. Estos son algunos de los hongos que la literatura ha demostrado que son capaces de ser parasitados por Trichoderma harzianum. Hay más, pero estos fueron los que yo traje porque sé que son comunes en Puerto Rico. Hongos que pueden ser parasitados por Trichoderma harzianum pueden ser el hongo del género Fusarium, del Coletotricum, la Botrytis, el Glomus, que quiero que vayan pensando por qué lo tengo en highlight y dónde es que lo hemos visto antes. Pero otros hongos patogénicos como el Phomopsis, la Phytophthora, el Pythium, la Rhizoctonia y la Sclerotinia son hongos, muchos de ellos de suelo, y no necesariamente de suelo, pero la mayoría de ellos aquí son de suelo, que han sido demostrados que la Trichoderma harzianum tiene la capacidad de actuar sobre ellos. Les puse el Glomus en negrecillas. ¿Por qué? Porque como pueden recordar, esto es un género de micorrizas. O sea que el tricoderma es un hongo que va a tener su efecto sobre las micorrizas y lo vamos a ver más adelante. Quiero mencionarles rápido algunos productos que se consiguen en Puerto Rico que tienen Trichoderma harzianum, ¿verdad? Y esto es para los agricultores, para que sepan qué opciones tienen. Ustedes hacen sus averiguaciones adicionales. El Trianum, está estos dos productos que contienen bastantes ingredientes, o sea, tienen otros ingredientes, también tienen unos abonos y otros tipos de organismos beneficiosos, pero entre los organismos beneficiosos que pueden ver aquí en el círculo, pueden ver que contienen Trichoderma harzianum y esto es de la misma distribuidora todavía, el mismo producto, aquí pueden verla.
también contiene Trichoderma halcyanum, o sea que además de otros organismos beneficiosos, pues le incluyeron Trichoderma halcyanum. Estos Pseudomonas fluorescens Bacillus subtilis, si quieren saber qué es y cómo actúan, tienen que ver mi taller, el de las bacterias beneficiosas. Ahora bien, les quiero explicar cómo la Trichoderma halcyanum actúa sobre y controla a los hongos. La pregunta de los agrónomos del examen, pues por aquí empieza. Son varios mecanismos de acción que tiene este hongo para controlar los patógenos, especialmente los patógenos de suelo. Lo primero es que Trichoderma halcyanum compite por el espacio. ¿Ok? Este hongo, el Trichoderma halcyanum, es de bien rápido crecimiento y tiene una capacidad buena, una alta capacidad de colonizar el área de las raíces de las plantas. Y entonces estos beneficios los podemos tener mejor cuando comenzamos la inoculación de nuestros cultivos con Trichoderma halcyanum bastante temprano en el cultivo, ¿verdad? Pero esta es la primera manera en la cual ustedes pueden ver aquí unos diagramas, por ejemplo, que el tricoderma pues lo pintan de azul en este diagrama, cómo coloniza las raíces y entonces evita que un hongo patogénico pues pueda colonizar las raíces porque ya ella acaparó el espacio. Eso se llama competencia por el espacio, primer mecanismo de acción del Trichoderma halcyanum. Otro mecanismo de acción que es muy efectivo que tiene el Trichoderma halcyanum es que este hongo libera muchos antibióticos antifungales, que básicamente libera muchos metabolitos que tienen capacidad de controlar hongos, ¿verdad? Y controlar otro hongo. Se ha demostrado que este mecanismo de acción es muy efectivo contra los hongos patogénicos de Pythium y de Phytophthora. Y logra esos metabolitos, esos químicos que libera, logran inhibir el desarrollo de algunos hongos. Y algo bien interesante es que no tienen ni siquiera que parasitar al otro hongo. Simplemente con la mera presencia del tricoderma y estar liberando estas sustancias, puede ya disminuir la presencia de patógenos en el área. ¿Ok? Aquí pueden ver literatura que se consigue, pueden ver cómo el tricoderma pues, puede ser antibiosis, ¿verdad? Antibiosis es ese mecanismo de liberar antibióticos y para matar o contrarrestar el desarrollo de otro hongo. El tercer mecanismo de acción que tiene la Trichoderma halcyanum es que es un micoparasitoide. ¿Qué significa eso? Que el tricoderma tiene la capacidad de parasitar otro hongo, especialmente los hongos patogénicos, ¿verdad? Aquí pueden ver, como pueden ver en la foto, este hongo, estas hifas aquí de Trichoderma halcyanum están parasitando al otro hongo que está creciendo, ¿verdad? Y se le está adentrando a su estructura. Penetra las hifas de los hongos mediante la acción de enzimas, o sea que aquí en esta área posiblemente está liberando quitinasas, que es una enzima que usa para penetrar las estructuras de las paredes vegetales de esos otros hongos. Este mecanismo de acción ha demostrado mucha efectividad contra Rhizoctonia y contra Sclerotium, que ya mismo les quiero presentar un caso teórico, un caso práctico realmente, donde se controló este hongo y pues sin duda alguna fue a través de este mecanismo de acción. El cuarto mecanismo de acción que tiene la Trichoderma halcyanum para controlar patógenos es mediante lo que se llama la resistencia inducida. ¿Qué es esto? Esto significa que la presencia del hongo Trichoderma halcyanum activa en la planta unos cambios y activa unos genes que hace que la planta se proteja mejor. O sea que puede hacer que la planta cambie sus estructuras de las raíces, cambie sus estructuras de las hojas e inclusive hace que la planta produzca unos metabolitos que hace que se proteja mejor contra otro hongo y contra otras enfermedades. Este tipo de mecanismo de acción, lo interesante es que no solo actúa en el suelo y en las raíces. La resistencia inducida se refleja a través de toda la planta y es por esto que muchas veces la Trichoderma halcyanum se puede utilizar como una aplicación foliar y una aplicación que puede controlar hongos más allá del suelo, sino hongos en las hojas. Tiene efectos preventivos, ¿verdad? Porque esto es preventivo y logra minimizar el desarrollo de ciertos hongos y bacterias, y aquí bacterias también,
como puede ser el botrytis, que es un hongo, y las pseudomonas, que es una bacteria en la hoja. O sea que esto es un mecanismo de acción del tricoderma muy interesante. Pero bueno, no todo es color de rosa. Hay varias desventajas de utilizar productos a base de tricoderma, que lo importante es que usted como agricultor o como técnico que está asesorando a un agricultor, en el caso de los agrónomos, hay muchos agrónomos que son agricultores, usted tiene que conocer. Lo primero que tenemos que conocer es que, como vimos ahorita, la tricoderma tiene la capacidad de parasitar glomus, que es una micorriza de las micorrizas más comunes. Así que la micorriza puede, el tricoderma puede tener su efecto negativo en las poblaciones de micorriza. Otra cosa que hay que conocer es que cepas muy virulentas de hongos patógenos dominaron a la tricoderma. ¿Qué es lo que significa esto? Que en estudios, cuando el hongo patogénico es demasiado fuerte, pues en algunas ocasiones los tricodermas no tienen la capacidad de controlarlo, simplemente pues pierde la batalla. ¿Okay? Pero esto se da en cepas que son bastante fuertes de patógenos. Otra cosa que hay que conocer es que funciona mejor si se comienza la aplicación de tricoderma temprano en el cultivo. No puedes esperar a tener un problema severo para usted comenzar la aplicación de tricoderma. ¿Ok? Esto es para que lo tengan en mente, porque pues ya puede ser demasiado tarde para que este hongo tenga beneficios. Como pudimos ver, muchos de los beneficios son preventivos. Así que pues no espere a tener una infestación con un hongo severo para empezar las aplicaciones de tricoderma. Una cosa interesante es que si usted compra semillas que ya vienen con un fungicida impregnado, pues esto le puede hacer daño al tricoderma si usted lo utiliza luego, pues porque está chocando una con la otra. ¿Ok? Así que esta es una de las cosas que usted tiene que tener en mente cuando va a utilizar los productos a base de tricoderma. Unas consideraciones ambientales, o sea, qué cosas del ambiente tenemos que conocer si queremos utilizar tricoderma de una manera un poco más exitosa. Lo primero es que, como esto es un hongo, los productos a base de tricoderma funcionan mejor cuando hay buena humedad, especialmente cuando estamos hablando de humedad del suelo. ¿Qué es lo que se recomienda? Que si usted no tiene sistema de riego y hay una sequía, ese suelo está bien árido, ese suelo está bien seco, pues posiblemente los productos de tricoderma halcyanum no van a ser tan eficaces. ¿Okay? Pero si estas no son tus condiciones, pues puedes utilizar estos productos. Una cosa muy importante es que trates de usarlo de manera temprana en el cultivo, ya que pueden haber algunos patógenos que crezcan más rápido que la tricoderma. Así que tú quieres darle la oportunidad a la tricoderma a que entre rápido en acción, ¿verdad? Porque si empiezan los dos a la vez, los dos llegan a la vez, hay algunos patógenos que van a reproducirse más rápido y a colonizar más rápido que la tricoderma. Todo este tipo de información yo la saco de investigaciones científicas de papers, y aquí la presento ya como una manera más simplificada. Pero si usted quiere pues comparaciones específicas de tiempos de inoculación, tiempos de colonización y eso, pues eso aparece en los papers científicos. Y algo que han descubierto los científicos es que la Trichoderma halcyanum se desarrolla mejor en suelos levemente ácidos. ¿Okay? Eso es interesante conocerlo. Ahora bien, les quiero presentar un caso práctico donde se utilizó exitosamente un producto a base de Trichoderma halcyanum en Puerto Rico. Esto fue en enero del 2020, un poco antes de la pandemia, en la finca El Zamora. Ahí la doctora Ermita, que es la especialista en hortalizas del Servicio de Extensión Agrícola, la doctora Ermita Hernández, ella tenía un plot de investigación, y en ese plot de investigación estaban sembrando tomates. Y ahí ella detectó que había una marchita generalizada en 8% de las plántulas de tomate. Esta foto es una foto real, la foto de la derecha de abajo, es una foto real de cómo estaban las plántulas en ese predio. Ella encontró estas plántulas así algunos días después de que fueron sembradas. Y el riego estaba funcionando bien, así que no era que se habían secado por agua. Entonces, al ver esta marchita y pues con la experiencia que tiene la doctora, ella dijo, esto se sospecha que tiene que ser una enfermedad vascular o una enfermedad del suelo.
Entonces, ella buscó rápido la colaboración de la Clínica de Diagnóstico de Enfermedades de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en este caso especialmente de la profesora Wanda Almodóvar, y ella le diagnosticó que era la enfermedad que se conocía, o la enfermedad del hongo, Sclerotium rolfsi. Ellas hicieron esta foto de la izquierda arriba, hacen unas pruebas de cámara húmeda donde ellas ponen básicamente a ese hongo en la planta, lo ponen a esporular, y entonces pueden detectar la estructura y de ahí ellos diagnostican qué tipo de hongo es el que está, o bacteria, o qué tipo de patógeno es el que está afectando a la planta. Entonces la profesora Wanda Almodóvar diagnosticó que lo que estaba causando la muerte en estas plántulas de tomate era un hongo que se llamaba Sclerotium rolfsi, que yo se los mencioné ahorita, en la parte de micoparasitismo. Entonces, la doctora Elmira Hernández rápido comenzó unas estrategias de manejo integrado de la enfermedad. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Ella controló el riego. Como conocemos, muchas enfermedades de suelo se deben a una alta humedad de suelo. ¿Okay? Ella controló la cantidad de riego. También ella removió los plásticos que tenían los bancos de siembra, lo que le llaman el cover, ¿verdad? Las cubiertas de suelo, las removió para que más luz pudiera entrar y ese suelo se secara porque había demasiada humedad. Entonces lo otro que hizo aplicaciones de Trichoderma hertzianum a los bancos de siembra. Ellos cogieron unas cánulas de spray y aplicaron mediante spray a todo el banco de siembra, lo inocularon con Trichoderma hertzianum. Y con estas técnicas lograron que solamente el 10% de las plántulas se murieran, en vez de lo que pudo haber sido una enfermedad que se acabara con todo el predio. Así que esto fue un caso exitoso de una utilización de Trichoderma hertzianum. Por hoy hemos terminado. Espero que hayan podido aprender o al menos introducirse en lo que es el mundo de las micorrizas y lo que es el mundo del uso de la Trichoderma hertzianum para el control de enfermedades de suelo, y que le haya abierto los ojos y el conocimiento a nuevas estrategias, ¿verdad?, de control microbiológico en el suelo, en la agricultura realmente. Algo muy importante es que mañana continuamos con la segunda parte de este taller. Todo sigue siendo parte del mismo taller, así que los espero mañana. Recuerde que tanto este taller como el taller de mañana se van a quedar grabados, así que usted puede verlo en pedazos, puede darle play, puede darle pausa, puede revisitar ciertas áreas donde tenga dudas, y pues siempre lo puede conseguir aquí en la página de Servicio de Extensión Agrícola UPR Cataño Bayamón. Muchas gracias y nos vemos mañana.